Buenas tardes, mi nombre es Lorena Toro Vélez y el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas y algunas patologías que se relacionan directamente con estas funciones. Antes de iniciar con el tema de las patologías, es importante definir el término de las funciones ejecutivas, teniendo en cuenta que es un término amplio que incluye aspectos como la capacidad de filtrar la interferencia, el control de las conductas dirigidas a una meta, la habilidad de anticipar las consecuencias de la conducta y la flexibilidad mental. También se define como el conjunto de capacidades cognitivas o mentales que sirven para controlar o autorregular la propia conducta. A nivel general, se supone que el lóbulo frontal hace las funciones del programador y controlador de la actividad psicológica. También en un concepto más amplio, las funciones ejecutivas agrupan en gran parte las habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida de los seres humanos. Según Ardila y Rosselli, las funciones ejecutivas, en las funciones ejecutivas los lóbulos frontales hacen el papel del controlador ejecutivo y organizan las formas de conducta más complejas y características de la especie humana. Por ende, las patologías frontales alteran esta conducta social, así como también la motivación, la regulación de los estados internos y el control de algunos de los procesos cognitivos. Ahora bien, podemos hablar de algunas patologías, en este caso vamos a hablar de las patologías de la corteza orbitofrontal. Es la región frontal del cerebro la que se relaciona con el procesamiento cognitivo de la toma de decisiones. También la corteza prefrontal dorsolateral envía instrucciones generales a las regiones de la corteza motora secundaria, para que éstas participen en la programación y en la planificación de patrones específicos de movimiento. Según Cummings, observó la imitación automática de gestos. Curiosamente, las lesiones del circuito orbitofrontal también pueden relacionarse con trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. En el caso de la patología frontal mesial, tiene que ver con las lesiones bilaterales graves del área frontal media y produce mutismo aquinético, es decir, el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta, ni siquiera cuando existe una motivación o un impulso, estas son capaces de generar movimiento en el sujeto. El mutismo aquinético, en el caso de lesiones bilaterales graves, puede resultar en un paciente que presenta pocos movimientos espontáneos o puede mostrarse incontinente o puede hablar utilizando únicamente monosílabos en respuestas a las preguntas que se le formula. Tampoco reacciona a términos emocionales, aun con estímulos dolorosos, y se muestra completamente indiferente. Bueno, por otro lado, tenemos las patologías de la corteza dorsolateral. Según Redoller, la corteza prefrontal dorsolateral envía instrucciones generales a las regiones de la corteza motora secundaria para que éstas participen en la programación y planificación de los patrones específicos de movimientos. Concretamente, la corteza premotora parece ser de crítica importancia en la programación y planificación motora, fundamentalmente de los movimientos elicitados por estímulos externos. Algunos estudios de neuroimagen han mostrado que esta región cortical se activa cuando la persona lleva a cabo un movimiento guiado por un estímulo externo, por ejemplo un sonido, mientras que permanece inactiva en ausencia de dicha estimulación externa a pesar de que se realice el movimiento. La corteza prefrontal dorsolateral nos permite mantener y manipular activamente de forma temporal una pequeña cantidad de información de manera que la podamos utilizar en función de las demandas
que tiene directamente que ver con nuestro contexto, o sea, con el momento. Y esto ayuda a proporcionar al sujeto un sentido de continuidad a lo largo del tiempo, fundamentando la experiencia inmediata consciente que tiene del entorno con la relación a su presente psicológico. Parece ser que en este tipo de mantenimiento y manipulación activa de la información interactúa de forma directa con el procesamiento de los procesos conscientes y con la atención selectiva. Bueno, en cuanto a las patologías de la corteza vetromedial, la corteza prefrontal vetromedial ha sido implicada en la toma de decisiones emocionales. Esto se debe a una posible participación en el aprendizaje de inversión afectivo, la propensión al riesgo y la impulsividad. Su especial entramado de conexiones con otras áreas de la corteza y con estructuras corticales como la amígdala, pues son las que justifican que puedan tener un papel de interfase entre cognición y emoción y desempeñar una función fundamental en la regulación y el control del comportamiento. La corteza vetromedial recibe información directa del área tegmental ventral, de la amígdala del sistema olfatorio, del tálamo dorsomedial y de la corteza temporal, y de diferentes regiones de la corteza frontal. Estas aferencias que le llegan le proporcionan información sobre aquello que ocurre en el medio en el que se desenvuelve el sujeto y sobre aquellos aspectos relacionados con la planificación en los que intervienen diferentes regiones de la corteza frontal. Las aferencias de la corteza prefrontal vetromedial posicionan a esta estructura en la coyuntura del poder influir sobre ciertos mecanismos fisiológicos, conductuales y cognitivos. Bueno, acá tenemos pues un ejemplo de las áreas que tienen que ver con la corteza orbitofrontal, así como la corteza prefrontal orbital y medial. Y pues estas serían las patologías relacionadas directamente con lo que son las funciones ejecutivas. Espero tengan buena tarde, que estén muy bien. Muchas gracias.